Saludos, estimados estudiantes. Hoy veremos la unidad 2 sobre patología y reparación de estructuras de hormigón armado. A manera de introducción podemos decir que a la hora de realizar cualquier tipo de construcción, las tipologías estructurales más habituales suelen ser aquellas realizadas con hormigón armado. Y es que el costo de este material, acompañado de las ventajas que aporta en cuanto a rigidez y comportamiento ante los agentes atmosféricos comparado con otras estructuras, lo hacen una opción perfecta, ¿verdad? Es lo más utilizado, el hormigón armado, para edificios, casas, puentes, carreteras, etc. ¿Por qué aparecen patologías en el hormigón? Bueno, para esta pregunta, es cierto que el hormigón está considerado como un material estable y duradero, pero, no obstante, no podemos olvidar que se trata de un material poroso. Esto quiere decir que es permeable y penetrable. El hormigón o el concreto no son a prueba de fallas. Su resistencia va a depender tanto de las propiedades del material como de su aplicación y exposición al medio ambiente. Algunos daños previos a la ejecución o durante esta pueden ser fallos de diseño, errores en la fórmula del hormigón y mala ejecución en la obra. Puede que el diseño de la estructura no sea suficiente para soportar las solicitaciones que se le piden, ¿verdad? Puede que se diseñen columnas demasiado esbeltas, eh, vigas demasiado pequeñas, puede que la losa no cumpla con el grosor requerido. Errores en la fórmula del hormigón pueden ser, por ejemplo, de que utilicemos un hormigón con una resistencia menor a la requerida y mala ejecución en obra. Puede que tiren ese concreto ya estando un poco más quemado, puede que pongan mal el refuerzo. Hay muchos factores que pueden, durante o antes de la ejecución de la obra, que pueden contribuir a la aparición de patologías en el futuro. Tras la construcción, puede ser por estrés mecánico, por estrés físico o térmico, por impactos químicos o impactos biológicos. En estrés mecánico, por ejemplo, de que ya se terminó el edificio, no ocurrió nada mientras se estaba construyendo, pero puede que nuestra estructura esté siendo sometida a tipos de solicitaciones que van más allá de lo requerido. Se diseñó para cierta resistencia y resulta que ahora está soportando cargas mucho mayores a las que se utilizaron para diseñar. Estrés físico o térmico puede ser en caso de incendios, impactos químicos, por ejemplo, ¿no? Acción del agua, la erosión, puede ser también agentes ácidos, agentes alcalinos, e impactos biológicos, por ejemplo, de animales, pueden ser por plantas. Sabemos que si echamos concreto o hormigón, ¿no? sobre el pasto nada más, esas plantas van a seguir creciendo. Incluso hemos visto por la ciudad cuando las raíces de los árboles atraviesan las aceras. Esto es un impacto biológico. Algunas consecuencias de las patologías en el hormigón es que si se dan estas causas y se produce la aparición de las patologías en el hormigón armado, las consecuencias finales acaban siendo la corrosión y la degradación del hormigón, una o la otra o a veces ambas. Se puede dar corrosión de las armaduras por un descenso del pH. El hormigón tiene un pH mayor a 12, lo que permite que las armaduras estén protegidas de la oxidación. El problema sucede cuando se da la carbonatación del hormigón. Esto supone que el pH desciende de 12 a 9 y por lo tanto esa protección se empieza a perder. Si esto sucede y la armadura se oxida, esto va a dar paso a pérdidas en el acero y tensión en el hormigón, lo que va a derivar en que éste acabe rompiéndose. La corrosión de las armaduras por cloruros es otra de las patologías en el hormigón. Esta se produce a causa de la disolución de las armaduras ante un ataque de cloruros. El hormigón empieza a corroerse con un picado que parece puntual, pero que acaba con la pérdida total del armado. Es difícil detectar algo así porque no se ve en el exterior.
Las consecuencias de esta patología son la pérdida de la sección de acero de la armadura. Explosión por sulfatos. El hormigón está compuesto por aluminato tricálcico y este reacciona con sulfatos y con el agua. Como consecuencia, se forma la etringita y el tamaño del cemento aumenta. Esta patología en el hormigón armado se da como consecuencia de una explosión de la estructura. Esta última patología puede producirse en las estructuras de hormigón que supone la pérdida de la resistencia, por lo que o bien se sustituye la estructura de hormigón o se realiza un refuerzo complementario para recuperar la resistencia necesaria. Aquí tenemos algunas de las patologías de estructuras de hormigón armado, cierta sintomatología, como podemos ver algunas fisuras, una apertura que se presenta en la superficie del elemento por un alargamiento de una acción exterior, causa tensión, deformación y por lo tanto se ocurre una rotura. Esto es un efecto mecánico. Tenemos la disgregación, cuando por envejecimiento ocurre erosión y degradación superficial, la pérdida de aglomeración empieza a afectar al material y es cuando el concreto, hormigón, se empieza a caer por pedazos, ¿no? Poco a poco se va cayendo una sección de una pared, pero es por el tiempo. Tenemos el desportillamiento, que es separación de trozos limpios, un efecto traumático o un efecto mecánico, ¿no? Más o menos una consecuencia de la disgregación. Puede ocurrir cambio de coloración o manchas y otros síntomas directos. Algunas causas de tipo físico, tenemos las de tipo reológico, por acciones de tipo térmico, por acciones del agua. Por ejemplo, en los países donde hace frío puede ser por congelación y por electrólisis. También puede ser por acción del fuego, por abrasión o por impactos. Las fisuras por retracción son generalmente microfisuras, suelen disponerse en familias y aceptan más a las piezas vinculadas de forma diferencial. Estas pueden prevenirse con algunas medidas como juntas de hormigonado, hormigones secos, armaduras bien distribuidas, control de temperatura y humedad ambiental. No son peligrosas desde la seguridad, pero sí desde la durabilidad. Tenemos por dilatación y retracción térmicas. Cuando la conductividad térmica del hormigón, el coeficiente de dilatación térmica puede ser 1 por 10 a la menos 5 milímetros sobre metro por grado Celsius. Las fisuras de este tipo son más profundas que las de retracción hidráulica, más o menos unas 100 veces. Estas pueden prevenirse con juntas estructurales. Este tipo de fisuras pueden llegar a ser peligrosas desde la seguridad y desde la durabilidad. Tenemos por congelación que, aunque en nuestro país no ocurre, debemos saber que se puede causar estos efectos por lo menos en aquellos países donde cae nieve. Esto puede producir erosión o una degradación superficial. Algunos efectos de este fenómeno son superficiales y poco importantes, excepto si existen fisuraciones previas y pueden ser graves en el caso de mortero. Se pueden prevenir también con hormigones compactos y aditivos aireantes. Esto puede afectar la durabilidad, frecuentemente el aspecto exterior o estético. Y algunas causas de tipo químico, como las lesiones por acción del agua, como entumecimiento, que consiste en la hidratación de las siguientes sales contenidas en el hormigón. Este entumecimiento produce la disgregación del hormigón, que ya lo hablamos arriba, y esto a su vez también provoca corrosión de las armaduras. Bien, vamos con otro tema, la patología de estructuras metálicas. Se puede afirmar que el acero constituye una combinación de hierro altamente refinado y carbono, algo que ocupa entre 0,05% y el 2% del contenido. La incorporación de carbono mediante el proceso de templado es de suma importancia, ya que crea nudos internos en la estructura laminar del hierro, impidiendo así su deslizamiento. De esta forma conseguimos aumentar la resistencia mecánica del material. Algunas veces se agregan otros elementos de aleación específicos, como por ejemplo el níquel o el cromo. Toda adición de este tipo se hace siempre con propósitos determinados. El verdadero auge del hierro como elemento estructural surge durante el siglo XIX, de la mano de la Revolución Industrial, llegándose a la estandarización con la producción de piezas en serie. Siglo XIX son los años 1800. Las ventajas que ofrecía este nuevo producto radicaban en su alta resistencia, ductilidad,
precisión dimensional, posibilidad de contar con variedad de secciones y tamaños de las piezas, la relativa facilidad de unión con otros elementos y la rapidez de montaje, a lo que actualmente se une la valorización de las piezas antiguas en la cadena de reciclado. Pero aún existen desventajas a tener en cuenta como la corrosión, la fatiga plástica y la reacción al calor. Los distintos tipos de acero que se utilizan son los que se exponen a continuación. Tenemos los aceros laminados en caliente, no aleados y no resistentes a la corrosión. Estos aceros tienen una microestructura normal y suelen ser soldables. Existen los aceros especiales de grano fino y aptos para construcción soldada y los aceros autopatinables con una resistencia mejorada a la corrosión atmosférica. La evaluación de la estructura tiene como fin la comprobación estructural de la funcionalidad y de la seguridad de la misma. Normalmente se suele formular con comprobaciones numéricas a partir de la creación de un modelo realista que fije el comportamiento estructural, considerando las cargas que se prevé que van a actuar. Sin embargo, cuando no se tiene acceso a la información del proyecto, este trabajo de caracterización se complica considerablemente debiéndose realizar los correspondientes estudios y ensayos que van a permitir obtener toda la información necesaria para evaluar correctamente el estado de la estructura y las actuaciones a realizar. Se puede hacer una inspección visual haciendo un reconocimiento de la estructura, el que va a tener como principales objetivos identificar el esquema estructural, conseguir una primera estimación de daños, detectar el deterioro debido a la corrosión, determinar el estado de la cimentación, permitir las decisiones respecto a la seguridad de la estructura de forma inmediata, entre otros que se mencionan acá. Aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Tenemos nuestra estructura metálica. Aquí en esta zona vamos a comprobar la inexistencia de deterioros de las alas y posibles pérdidas de sección. Aquí podemos ver la comprobación de la existencia o de la inexistencia de fisuras o corrosiones en las soldaduras. De esta sección podemos comprobar la inexistencia de abolladuras, ondulaciones en alas y almas de vigas. Y acá comprobar la inexistencia de deformaciones en los rigidizadores. Algunos pasos a seguir durante una inspección son determinación de las zonas de riesgo de la estructura, caracterización del tipo de acero, posible edad de fabricación y el sistema constructivo para poder clasificar su capacidad estructural. 3. Determinación de la forma y dimensiones de los elementos, sistema constructivo, características de las uniones, cargas y luces a salvar para su posterior análisis mecánico. Cuarto paso es medición de las posibles deformaciones en las flechas, en los giros, por aplastamiento, por pandeo, etc. Y el quinto paso es un examen visual para detección de oxidaciones, rotura de uniones y demás singularidades. Sobre la realización de ensayos en este material, en base al reconocimiento previamente realizado, se debe programar los ensayos que se crean oportunos para evaluar el estado de la estructura y las posibles medidas de reparación. Algunos ensayos sobre el material con extracción de probetas o ensayos sobre los elementos in situ y ensayos estructurales. Ensayos destructivos, que a pesar de lo que mencionamos en la diapositiva anterior, existen situaciones que ante la gravedad de los daños es necesario tomar muestras de la misma estructura, especialmente de zonas de soldadura. Para determinar la resistencia se pueden realizar ensayos de doblez de tracción, análisis químico de dureza de impacto, micros y macroscópicos y eventualmente ensayos hidrostáticos. Los no destructivos, como algunos ensayos mediante partículas magnéticas, con líquidos penetrantes, ensayos con inspección radiográfica y ensayos de ultrasonido, que precisamente estos son para detectar discontinuidades en el material sin tener que dañarlo. Tenemos el ensayo también de carga de servicio, entre los ensayos realizados sobre elementos in situ, que destaca especialmente la inspección por ultrasonidos debido a su amplio campo de aplicación, sobre todo en lo que se refiere a las uniones. Tenemos por levantamiento de daños y diagnóstico, que una vez detectadas las zonas con daños se procede a registrarlas en planos y fotografías, con la finalidad de dejar constancia del grado y tipo de afectación de la estructura, tanto si se trata de un estudio para su rehabilitación como para una peritación. Con los datos de levantamiento de lesiones, efectuamos el análisis de la capacidad mecánica residual de la estructura. Esto va a ayudar a plantear el tipo de intervención adecuada para cada caso. Algunas lesiones de origen biológico que inciden en la resistencia mecánica del acero, algo que es muy poco frecuente encontrar organismos
que se alimenten de metal en los edificios, pero sí existen algunas bacterias, hongos y algas microscópicas que pueden intensificar con su actividad los procesos de corrosión, siendo principalmente importantes en la construcción naval, pero en la edificación civil esto puede ser despreciado. Algunas lesiones de origen químico que inciden en la resistencia mecánica del acero pueden ser las más frecuentes y las que causan daños principales, como la corrosión química y la corrosión electroquímica. Algunas lesiones de origen físico-mecánico, como la rotura por fatiga, el desgarro laminar y las deformaciones generales de la estructura. También en uniones soldadas o en uniones atornilladas, como el cizallamiento por cortante o aplastamiento de pernos o tornillos, y también ocurre el desgarramiento de las placas de conexión por sección insuficiente. A esto se le llama incompatibilidad de materiales. Y por cambios térmicos e incendios. La acción del fuego sobre el acero modifica la plasticidad del mismo y rompe el equilibrio de las tensiones de trabajo previstas. Esto origina una pérdida de la estabilidad de la estructura. La temperatura a partir de la cual aparece el fenómeno de la plasticidad es relativamente baja para el caso del acero y se alcanza con facilidad debido a su elevada conductividad térmica. Debemos recordar que todos los metales son conductores térmicos. Por lo tanto, va a resultar mucho más fácil para el incendio, para el fuego, calentar nuestra estructura de acero y provocar daños que a la larga van a resultar en deformación. Bueno, esto sería todo por la clase de hoy, jóvenes. Espero que pasen una excelente semana. Hasta luego.